Vamos a explicar esos conceptos de sintaxis. Nos metemos ya en las funciones sintácticas. El sujeto, como lo tenéis en la fotocopia, es un sintagma nominal. Es siempre sintagma nominal. Esto es importante. No puede ser ningún otro tipo de sintagma. Es un sintagma nominal del que el predicado dice algo. Es aquella persona, animal o cosa del que el predicado dice algo. Quiero advertiros sobre el tema de las preguntas. Es verdad que en primaria, por simplificar un poco las cosas, se da una serie de preguntas para intentar identificar el sujeto, el complemento directo y el complemento indirecto. Entonces, el sujeto sería quién, el complemento directo sería qué y el complemento indirecto sería a quién. Pero esas preguntas dan lugar a confusión porque no cubren realmente todas las situaciones que nos podemos encontrar. Mirad, os voy a poner un ejemplo para que lo veáis. En esta imagen que veis tenéis 3 oraciones. Las ranas comen insectos. En esa oración, pues si preguntamos por el sujeto, ¿quiénes comen insectos? Sí serían las ranas. Pero fijaos en el segundo. En el segundo, la mesa ocupa poco espacio. ¿Vosotros realmente preguntaríais por quién ocupa poco espacio o diríais qué ocupa poco espacio? Y sin embargo es sujeto. Cuando el sujeto no es una persona o un animal que podemos considerar personificado, pues la pregunta que nos sale de forma natural es un qué. Así que realmente no nos sirve mucho esa prueba de las preguntas. Las preguntas funcionan muy bien en el complemento circunstancial, pero en las otras funciones nos pueden dar lugar a confusión. Y bueno, el último que tenéis ahí, que es los niños juegan fútbol, que yo diría juegan al fútbol, y además le pondría su tilde al fútbol, pues ahí sí que aparece los niños como quiénes juegan al fútbol, los niños. En ese sentido sí que funcionaría ahí en la pregunta, pero en otros casos no. Así que cuidado con el tema de las preguntas. Otra cuestión es la posición del sujeto. Es verdad que nosotros tendemos a poner el sujeto en primer lugar, pero eso no quiere decir que necesariamente el sujeto tenga que estar en primer lugar, porque el español tiene un orden bastante libre a nivel sintáctico, frente a otras lenguas que sí que está más fijado, ¿no? Por ejemplo, en el caso del inglés o del alemán, sí que aparece de una manera bastante fijada la regla de dónde tiene que aparecer el sujeto, dónde tiene que aparecer el verbo, pero en el caso del español no es así. Tenemos un orden bastante libre. Así que no os acostumbréis a poner siempre en primer lugar el sujeto. En esta otra imagen que veis las distintas posiciones que puede tener el sujeto. El sujeto puede estar antepuesto, es decir, antes del verbo. Eso es lo más frecuente, antes del predicado, antes del verbo. Ahí el ejemplo que tenéis es los camiones aparcaron en la explanada y efectivamente nos aparece en primera posición. Ese es el orden más frecuente, pero me puedo encontrar otras opciones. Mirad, por ejemplo, el segundo caso que tenéis ahí, que lo llama sujeto inscrito, es decir, sujeto en el medio de la oración. Fijaos, en el año 1969, el hombre pisó la luna por primera vez. Y me aparece el hombre rodeado por el predicado. El hombre sería el sintagma nominal sujeto y todo lo demás el sintagma verbal, predicado verbal. Lo podéis señalar, por ejemplo, con una flecha, el predicado, que rodee, digamos, al sujeto. Y por último tenéis el sujeto pospuesto. Nos puede aparecer el sujeto al final, como por ejemplo, me molesta tu actitud. Y aparece tu actitud detrás. Después veremos más ejemplos como este de me molesta tu actitud con otro tipo de verbos en que os cuesta encontrar que eso es el sujeto, porque generalmente tendéis a decir que es a mí o me el sujeto en oraciones como esta, y sin embargo no, es tu actitud. Ya veremos por qué después. Esa es otra de las cosas que tenéis que tener en cuenta. El sujeto no es siempre lo que aparece al principio. Por ejemplo, decimos, en primavera vienen muchos niños a este parque. Pues en primavera no puede ser el sujeto, primero porque es un sintagma preposicional y segundo porque no es el del que el predicado dice algo. El predicado habla de los niños, que son los que vienen. Otra cosa que aparece en la fotocopia es que el sujeto puede estar en voz activa o en voz pasiva. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues la voz pasiva y la voz activa lo que quiere decir es que el sujeto realiza la acción o es un sujeto paciente. Para ser un sujeto paciente, el verbo tiene que estar en voz pasiva o ser una pasiva refleja, que todavía no nos vamos a meter en eso. Para ser un verbo en voz pasiva, tiene que construirse con el verbo ser más un participio. Aquí en la imagen tenéis algunos ejemplos. Por ejemplo, los niños rompieron el vidrio.
Ahí los niños realizan la acción, es un sujeto normal, en voz activa. El vidrio fue roto por los niños, sería un sujeto paciente, en voz pasiva. Si os dais cuenta, aparece el verbo ser, fue, más un participio. ¿Vale? Y ahí tenéis más ejemplos. El profesor felicita al alumno, el alumno es felicitado por el profesor. ¿Veis los ejemplos, no? Una empresa construyó mi casa fue construida por una empresa. Bien, lo siguiente que hay que comentar es cuando un sujeto es explícito o lo que se llama elíptico, omitido o incluso a veces se puede llamar tácito o implícito. El sujeto explícito es aquel que aparece de forma explícita, es decir, presente en la oración. Ejemplo, mis hermanos cantan. Ahí tenéis que mis hermanos es el sujeto explícito, ¿vale? Sin embargo, si decimos solo cantan, el sujeto elíptico sería ellos. ¿Cómo puedo saber el sujeto elíptico? Pues muy fácil, si lo tenemos muy claro. Esto como hablantes naturales del español nos sale de una manera totalmente automática. Nos fijamos en la persona y número del verbo y nos sale el pronombre correspondiente. Tercera persona del plural, ellos, ellas. Otro ejemplo, vamos a la playa. Vamos a la playa, ¿cuál sería el sujeto? Pues nosotros, primera persona del plural, de forma natural. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es que hay algunos verbos que no tienen sujeto. Esas son las oraciones impersonales, no hay sujeto. ¿Cuándo se producen las oraciones impersonales? Pues hay varios casos. Uno de los casos es en los verbos meteorológicos. Llover, nevar, granizar, hacer calor. Ese tipo de oraciones son impersonales. Y no hay sujeto, no se le puede poner ningún sujeto, es todo predicado. Ahí tenéis algunos ejemplos. Es tarde, está despejado, hace mucho calor. También hay que tener en cuenta el verbo haber y el verbo bastar. Por ejemplo, el verbo haber es impersonal. Ejemplo, había muchas personas en la manifestación. El verbo bastar también, por ejemplo, me basta con tu amistad. En el caso del verbo haber hay usos, a veces hacen usos personales del verbo y decimos habían muchas personas. Eso es un uso personal de un verbo que realmente es impersonal, debería estar siempre en tercera persona del singular. Pero es verdad que de forma bastante común y coloquial muchas veces lo usamos como personal. Y muchas personas, que sería el complemento directo, las había, realmente lo estamos reinterpretando como si fuese el sujeto. Entonces, bueno, ahí a veces se produce una pequeña confusión. Otras impersonales, aunque no lo tenéis ahí en la imagen, se construyen con se. Esto es un contenido un poquito avanzado. Pero bueno, por ejemplo, si decimos se vive bien aquí, eso sería impersonal, porque no hay nadie que viva bien aquí, no es un sujeto. Yo no puedo decir él se vive bien aquí. ¿Vale? Eso sería impersonal, sería todo predicado. No habría sujeto en ese caso. Una cosa muy importante para identificar el sujeto es tener en cuenta la regla de la concordancia. El sujeto concuerda en persona y en número con el verbo. Y esa es la manera de ver si de verdad algo es sujeto o no. Si vosotros cambiáis el sujeto y lo cambiáis a singular, a plural, o lo cambiáis de persona y veis que se produce un cambio en el verbo, entonces que eso es sujeto. Por ejemplo, si yo digo, nosotros fuimos al cine y en vez de nosotros digo ellos fueron al cine. ¿Ha habido un cambio? Eso es el sujeto. Esa es la prueba realmente para ver si algo es sujeto. Hace del cambio, o bien de persona, o bien de número, y si se produce un cambio en el verbo, es que efectivamente eso era sujeto. Ahí tenéis un ejemplo, la imagen que veis. La Tierra tiene un satélite natural. La Tierra es una tercera persona del singular, por lo tanto el verbo está en tercera persona del singular. Coincide persona y número. Ahora os quiero hacer ver que hay una serie de verbos en español que suelen generar mucha confusión a la hora de identificar el sujeto. Son los verbos tipo me gusta, me interesa, me entristece, me atemoriza, me da miedo. Me encanta, por ejemplo, todo ese tipo de verbos suele generar mucho problema. Y os enseño esta imagen, fijaos. A mí me gusta el helado. Tenemos tendencia a decir que el sujeto es la persona, es decir, o bien a mí o bien me. Sin embargo, no es así, porque si os dais cuenta, mi o me son primera persona del singular y el verbo gusta está en tercera persona del singular. Como veis, no se produce esa regla de concordancia. No puede ser el sujeto. Y encima, a mí no puede ser sujeto porque es sintagma preposicional, no es sintagma nominal.
Fijaos, si en vez de ser el helado fueran los helados, se produce un cambio en el verbo. A mí me gustan los helados. Eso indica que el sujeto es el helado. Sé que cuesta verlo porque la tendencia que tenemos es a ver que el sujeto es la persona. Es la persona, digamos, que actúa, ¿no? Y en este caso que le gusta. Pero no es así. En español todos esos verbos se construyen con que el sujeto es lo que me gusta o lo que le gusta a la persona. Lo que encanta, lo que atemoriza. Eso sería el sujeto. Lo veis ahí analizado, ¿vale? Que tanto a mí como me son complementos indirectos frente a el helado, que sería el sintagma nominal sujeto. He creado esta otra diapositiva con más ejemplos. Oraciones tipo me gusta. Como veis hay concordancia sujeto y verbo. Ejemplo, nos gusta mucho tu estilo. El sujeto es tu estilo, es una tercera persona de singular. El verbo también está en tercera persona de singular. A ella siempre le encantaron tus ojos. El sujeto es tus ojos. Una tercera persona de plural, igual que el verbo. Me dan mucho miedo los perros. Tercera persona del plural, igual que el verbo. A ellos les interesa la ciencia. Una tercera persona del singular. Los bichos siempre te atemorizaron. Una tercera persona del plural, y los bichos sería el sujeto. Las despedidas os entristecen. Una tercera persona del plural, las despedidas. Tanto uno están en plural como entristecen. ¿Y qué pasa en otros idiomas? Bueno, pues los otros idiomas, he puesto aquí ejemplos de los idiomas que yo controlo. En chino no sé cómo es, pero sí que sé cómo es en inglés, en francés y en alemán. En inglés se produce precisamente la tendencia que nosotros tenemos a entender en español. El sujeto sí es la persona. El sujeto es el pronombre. I like chocolate, el sujeto es I, que es yo. Pero está en forma de sujeto, está en pronombre sujeto, que es I, no está en mí, como en nuestro caso usamos me, que es un pronombre que no hace función de sujeto. ¿Qué pasa en francés? Pues en francés pasa exactamente lo mismo que en inglés. J'aime le chocolat, el sujeto es je, que es el pronombre personal, yo. En alemán, sin embargo, tienen las dos opciones. Tienen la opción del inglés y del francés, ich mag Schokolade. El sujeto sería yo también, ich, y el verbo está en la primera persona del singular. Y también tienen la otra opción, del chocolate me gusta, mir gefällt die Schokolade, ahí realmente el sujeto sería el chocolate. Así que ahí tienen las dos opciones. Pero nosotros en español, siempre el sujeto es lo que nos gusta, lo que nos encanta, lo que nos interesa, etc. Tened mucho cuidado con este tipo de oraciones porque tendemos a ponerlas mal. Tendemos a pensar que el sujeto es la persona, pero no es así. El sujeto es lo que gusta, lo que interesa, lo que da miedo, etc. Bueno, aquí os voy a poner una práctica que he encontrado en internet. Algunas son un poco difíciles porque aparecen oraciones compuestas, pero aquí estamos para hacerlo juntos. Os voy a dar unos segunditos para que lo penséis y después ya os doy la respuesta. Vamos a intentar identificar el sujeto en estas distintas oraciones. Por ejemplo, en vacaciones tuve un accidente. Esta es bastante fácil. ¿Cuál es el sujeto? Fijaos en el verbo tuve. Pues sí, es un sujeto elíptico. Es yo. B. Ocurrió la cosa más sorprendente. ¿Cuál sería el sujeto? Pues el sujeto es la cosa más sorprendente. Todo eso es el sujeto. Imaginaos que en vez de ser la cosa fueran las cosas. Ocurrieron las cosas más sorprendentes. Hay cambio. El C. No hay suficiente comida para todos. ¿Cuál es el sujeto aquí? Pues no hay sujeto, porque es el verbo haber. Es una oración impersonal, es todo predicado. Siguiente. D. Me fui a casa porque mi hijo estaba cansado. Bien, esta es una oración un poquito más complicada porque es compuesta. Es una oración compuesta y hay dos verbos. El sujeto de fui sería evidentemente yo. Y el sujeto de estaba sería mi hijo. Pero bueno, la principal es fui. Así que vamos a decir que es yo. La E. Señor Martínez, le ruego que me escuche. Aquí pasa lo mismo, hay dos verbos. ¿Cuál sería el sujeto de ruego? Pues yo, muy bien, es elíptico. Y después el que me escuche, ese escuche es usted, también está elíptico. La F. El gazpacho lo probó primero mi madre. ¿Cuál sería el sujeto? Pues mi madre, en este caso está al final. Mi madre lo probó. ¿Vale?
El siguiente, en el cine me gusta mucho comer palomitas. Está un poquito difícil también porque es subordinada. Pero imaginaos que en vez de decir mucho comer palomitas, dijera, en el cine me gustan mucho las palomitas. ¿Cuál sería el sujeto? Pues serían las palomitas, que es lo que me gusta. En este caso, subordinada sería comer palomitas. La siguiente, a mi hijo le encantan los perros de agua. ¿Cuál sería el sujeto? Los perros de agua. Pasa lo mismo que con gustar. Lo que gusta, lo que encanta es el sujeto. Ahora, no me preguntéis qué son los perros de agua, no tengo ni idea. Seguimos. En España se comen caracoles como aperitivo. Esta es difícil. Esta es bastante difícil porque esto realmente es una pasiva refleja. Así que, bueno, os digo que es caracoles. Caracoles sería el sujeto. Y por último, estuvo nevando toda la tarde. ¿Qué sujeto hay? Pues no hay sujeto, porque es una oración impersonal de verbos meteorológicos. Ya dijimos que verbos como llover, nevar, granizar no tienen sujeto generalmente, a no ser que haya un uso metafórico. Por ejemplo, si decimos, a mí siempre me llueven críticas, ahí sí hay sujeto. Las críticas sería el sujeto y de hecho el verbo está en plural. Pero realmente en ese caso es un uso metafórico. Generalmente, si yo digo llueve, no hay nadie que esté lloviendo, ¿vale? Simplemente es impersonal. ¿Queda más o menos claro? Espero que sí. Bueno, pues ahora pasamos al predicado, que va a ser mucho más breve. Habíamos dicho que el sujeto de quien dice algo el predicado. Pues, ¿qué es el predicado? Pues el predicado sería un sintagma verbal, siempre es sintagma verbal, porque el núcleo siempre es un verbo, que precisamente nos dice algo del sujeto en el caso de que exista el sujeto. En todo caso, para que haya una oración necesita haber un predicado, necesitamos un verbo. Bien, tened en cuenta eso, siempre es un sintagma verbal, aunque el predicado sea nominal, que es lo que vamos a explicar ahora, los tipos de predicado, el sintagma siempre es verbal. Incluso si el predicado es nominal, tenemos que poner sintagma verbal, predicado nominal. Bueno, pues precisamente hay dos tipos de predicado. Está el predicado nominal y el predicado verbal. El predicado nominal tiene siempre el verbo ser, estar o parecer, es decir, un verbo copulativo o atributivo y un atributo. El atributo es ese complemento, ya lo repasaremos más adelante, que aparece en los predicados nominales y nos dice algo del sujeto. Por ejemplo, la niña es guapa, ese guapa sería el atributo. Bueno, tenéis ahí algunos ejemplos. Por ejemplo, la niña es inteligente. Predicado nominal, tenemos el verbo ser más inteligente. O las personas son, en su mayoría, buenas. Verbo ser, buenas, el atributo. ¿Vale? O, por ejemplo, hoy estoy muy cansado. Tenemos el verbo estar, cansado, atributo. Esa niña parece muy inquieta. Tenemos el verbo parecer y un atributo muy inquieta. Serían predicados nominales. Si no aparece el atributo, no es predicado nominal. Se considera predicado verbal y se habla de lo que se dicen los verbos pseudopredicativos. Por ejemplo, si yo digo yo estoy aquí, el aquí es un complemento circunstancial del lugar, no es un atributo y por lo tanto eso se considera un predicado verbal. Pero bueno, esto ya lo veremos más adelante, más despacio. Bueno, ¿qué pasa con el resto de los verbos? Pues si no es un verbo copulativo, el predicado es verbal. Y ahí tenéis un ejemplo. Las mujeres anduvieron durante horas por el parque. Y ese sería un ejemplo de predicado verbal. Y esto es todo por ahora. Está la diferencia entre sujeto predicado y los tipos de uno y de otro. Un saludo y hasta la próxima.